Imagina esto. Son las 4 de la mañana. El cielo todavía está negro como carbón. El frío de la llanura te muerde los dedos y el viento arrastra polvo desde el horizonte. A tu alrededor duermen docenas de hombres envueltos en mantas de lona sobre la tierra dura. En unas horas, esos mismos hombres van a montar a caballo y van a arrear miles de reses durante 16 horas sin parar. Y todo lo que tienen para sobrevivir a ese día está dentro de esa olla de hierro fundido que ya empieza a calentarse sobre las brasas. Esto no es una historia de gastronomía elegante. Esto es la historia de la comida que construyó el oeste. Platos que nacieron de la escasez, del ingenio y de la supervivencia pura y dura. Recetas que el tiempo enterró junto a los rastros del ganado, los chuck wagons y los hombres que los condujeron. Hoy las desenterramos. 25 comidas olvidadas de los vaqueros. Comidas de una sola olla. Comidas reales, hechas con fuego real, por hombres que no tenían otra opción que hacerlo bien. Número 1. Chili con carne del camino. No el chili de los restaurantes modernos con sus ingredientes premium y sus marinadas de 12 horas. Hablamos del chili original, el que los vaqueros tesanos preparaban sobre fuego abierto en olla de hierro a principios del siglo XIX. La receta era brutal en su simplicidad. Carne de res cortada en trozos irregulares, frita con fuerza en cebo de vaca hasta que los bordes se oscurecían. Luego entraban los chiles secos que el cocinero del chuck wagon había remojado desde la noche anterior y molido a mano con una piedra plana. Agua, sal, comino si había suerte, y la olla se cerraba para hervir lentamente durante 2 horas mientras el sol comenzaba su ascenso. El chili no era un plato secundario, era el corazón de la dieta vaquera. Tenía la proteína que necesitaban, la grasa que los mantenía calientes y el picante que los despertaba mejor que cualquier café. Los vaqueros lo llamaban Bowl of Red y lo defenderían con la misma ferocidad con que defendían su territorio. Número 2. Frijoles de olla con tocino salado. En el viejo oeste, los frijoles pintos no eran un acompañamiento, eran la base de todo. El cocinero del chuck wagon ponía a remojar los frijoles desde la noche anterior en agua de río. Al amanecer, los pasaba a la olla con trozos de salt pork, que era cerdo salado curado para durar meses sin refrigeración. Melaza negra, cebolla seca, pimienta y suficiente agua para que hirvieran durante horas. El resultado era una mezcla espesa, oscura, con un sabor profundo que no olvidarías fácilmente. Los frijoles eran el combustible diario de las rutas ganaderas, baratos, abundantes, fáciles de transportar y capaces de alimentar a 20 hombres hambrientos desde una sola olla. Más de un historiador ha dicho que sin los frijoles pintos, las grandes rutas ganaderas de Texas a Kansas simplemente no habrían sido posibles. Número 3. Sourdough biscuits de campamento. La masa madre era el oro de los chuck wagons. Cada cocinero guardaba su fermento de masa madre como si fuera su bien más preciado, porque en cierta forma lo era. Sin levadura comercial, sin hornos modernos, sin temperatura controlada, hacer pan en el camino era un arte que tomaba años dominar. El cocinero mezclaba harina, sal, grasa de cerdo y su fermento madre en un bowl de hierro. Dejaba reposar la masa envuelta en mantas durante la noche para que fermentara con el calor corporal si era necesario, y al amanecer cortaba los biscuits y los horneaba en el horno holandés enterrado bajo las brasas. Salían dorados, ligeramente ácidos, densos pero esponjosos, con una corteza que resistía perfectamente el viaje en la alforja del vaquero. Un biscuit recién hecho en el camino valía más que cualquier promesa de restaurante en la ciudad. Número 4. Estofado de carne seca y raíces silvestres. Los vaqueros no siempre tenían carne fresca. De hecho, era raro que la tuvieran. El ganado que arreaban era el capital de sus patrones y sacrificarlo significaba pérdidas de dinero. Por eso el jerky, la carne deshidratada y curada en sal, era el estándar. El cocinero rompía el jerky en trozos, lo rehidrataba en agua hirviendo y lo combinaba con lo que hubiera disponible. Nabos silvestres que encontraban cerca de los ríos, raíces de catail, cebolla silvestre. Todo entraba en la misma olla con grasa y agua. El caldo que resultaba era denso, oscuro, con un sabor intenso concentrado por la sal de la carne curada. No era bonito. No era refinado, pero era exactamente lo que un cuerpo agotado necesitaba después de 10 horas sobre la silla de montar. Número 5. Cornmeal mush con melaza. El cornmeal mush era la papilla de maíz de los vaqueros y probablemente el plato más sencillo de esta lista. Harina de maíz gruesa, 3 tazas de agua y una pizca de sal. La olla al fuego, remover sin parar para evitar que se pegara, bajar la llama y dejar burbujear durante 20 minutos.
El resultado era una masa densa y caliente que podías comer con cuchara directamente de la olla. Lo que hacía especial al mush no era la preparación sino los añadidos. Un hilo de melaza negra convertía ese plato humilde en algo casi dulce y sorprendentemente satisfactorio. Algunos cocineros más creativos lo dejaban enfriar, lo cortaban en lonchas y lo freían en grasa hasta que quedaba crujiente por fuera. En ese momento dejaba de ser papilla y se convertía en otra cosa completamente distinta. Número 6. Ash cake sobre las brasas. El ash cake es probablemente el pan más primitivo que se preparaba en las rutas ganaderas. Su nombre lo dice todo, era masa cocinada directamente sobre las cenizas calientes del fuego. La receta no podía ser más básica: harina de maíz, agua, sal y grasa si había. Se mezclaba hasta formar una masa firme, se aplastaba en forma de disco grueso y se colocaba directamente sobre la capa de cenizas blancas que quedaban después de que el fuego bajaba. Las cenizas calientes funcionaban como un horno primitivo. 15 minutos de un lado, 15 del otro, se sacudía la ceniza y quedaba un pan oscuro por fuera, denso y caliente por dentro. No ganaba premios de presentación, pero en medio de la llanura, cuando el frío de la noche aún no había cedido y el sol apenas asomaba, ese disco de maíz caliente entre las manos era la cosa más reconfortante del mundo. Número 7. Sow Belly and Greens. El pancino de cerdo salado con verduras silvestres era la combinación que más representaba la cocina de adaptación vaquera. El sow belly era básicamente panceta de cerdo curada con sal, casi imposible de que se estropeara en condiciones normales y fácil de transportar en el carromato durante semanas. El cocinero cortaba trozos gruesos y los freía en la misma olla de hierro hasta que soltaban su grasa. Con esa grasa como base, añadía las verduras que hubiera podido recolectar cerca del campamento: dientes de león, berros, acedera silvestre, lo que fuera. Todo se rehogaba junto, se añadía agua y un poco de vinagre de sidra si el cocinero era previsor, y se tapaba la olla para que cociera durante media hora. Era un plato honesto, amargo a veces, graso siempre, pero rico en minerales que los cuerpos de los vaqueros necesitaban desesperadamente después de meses de dieta casi exclusivamente proteica. Número 8. Chuck Wagon Stew con lo que hubiera. El guiso del chuck wagon no tenía receta fija, era la suma de todo lo que quedaba en el carromato al final de la semana: papas deshidratadas, cebolla seca, tiras de carne curada, chiles secos remojados, frijoles del día anterior, quizá unos pocos tomates enlatados si el cocinero había tenido presupuesto en el último pueblo. Todo a la olla, agua hasta cubrirlo, fuego bajo y paciencia. Lo extraordinario de este guiso es que nunca era igual dos veces. Cada cocinero le daba su toque, su proporción de especias, su tiempo de cocción. Y los vaqueros, que podían reconocer el guiso de su cocinero entre mil, lo pedían con la misma fidelidad con que volvían a casa. Ese guiso sin nombre y sin receta fija se convirtió sin querer en la comida más personal del camino. Número 9. Son of a Beach Stew. Este plato tiene el nombre más honesto de toda la cocina vaquera y probablemente el más colorido. El Son of a Beach Stew se preparaba únicamente cuando se sacrificaba una res porque requería las vísceras frescas del animal: corazón, hígado, riñones, pulmones, tripa gruesa y tuétano de los huesos. Todo se cortaba en trozos pequeños y se freía en la misma olla con cebolla, chiles y grasa del propio animal. Luego agua y cocción lenta durante horas. Era intenso, denso, con un sabor que polarizaba incluso entre los vaqueros más curtidos. Los que lo amaban decían que no había nada que te llenara más. Los que lo odiaban decían que el nombre era exactamente lo que merecía, pero en los días de matanza en el camino era el plato estrella del campamento. El cocinero que lo hacía bien ganaba el respeto de todo el grupo. Número 10. Pan de maíz en horno holandés. El horno holandés era el instrumento más valioso del chuck wagon, una olla de hierro fundido con patas cortas y una tapa con bordes elevados diseñada específicamente para cocinar con carbón encima y debajo. El cocinero podía crear un horno perfectamente calibrado en medio de la nada. El cornbread que salía de ese horno era denso, amarillo, con una corteza oscura y un interior húmedo que absorbía el jugo de cualquier guiso. La receta básica era harina de maíz, polvo de hornear si había, sal, grasa derretida y agua o leche en polvo. Se mezclaba rápido, se volcaba en el horno holandés engrasado y se cocinaba con brasas arriba y abajo durante 20 minutos. Cortar ese pan y mojarlo en el caldo del chili o los frijoles era el momento que los vaqueros esperaban desde el mediodía. Número 11. Gravy de sartén con carne frita. El gravy, la salsa espesa de carne frita, era la alquimia del cocinero del chuck wagon.
Después de freír cualquier corte de carne en la sartén de hierro, quedaban en el fondo los jugos caramelizados, la grasa y los trocitos dorados pegados al metal. El cocinero añadía harina directamente sobre esos restos y removía con fuerza hasta crear una pasta dorada. Luego entraba el agua o la leche en polvo disuelta poco a poco, sin dejar de remover, hasta que la salsa tomaba cuerpo y empezaba a burbujear con ese olor profundo, carnoso, imposiblemente satisfactorio. El gravy se servía sobre los biscuits, sobre las papas hervidas, sobre el cornbread. Era el pegamento gastronómico del campamento, la forma de convertir cualquier cosa ordinaria en algo que valía la pena comer. Número 12. Hasty pudding de maíz y fruta seca. Cuando el cocinero quería levantar el ánimo del grupo, especialmente después de días especialmente duros, preparaba el hasty pudding. Era básicamente mush de maíz enriquecido con fruta seca, ciruelas pasas, dátiles, orejones de melocotón, lo que hubiera sobrevivido el viaje en el baúl del chuck wagon. Se cocinaba todo junto, se endulzaba con melaza y al final se podía añadir un poco de whisky de maíz si el cocinero era generoso y el patrón no estaba mirando. Era el postre del oeste, el que aparecía en los días de celebración y en los días en que alguien necesitaba recordar que la vida tenía algo más que polvo y ganado. Número 13. Tortilla de maíz sobre piedra caliente. Los vaqueros de origen mexicano llevaron a las rutas ganaderas una tradición culinaria milenaria, la tortilla de maíz cocinada sobre piedra caliente. En las caravanas tesanas y del suroeste era común ver cómo los vaqueros mexicanos, llamados charros o simplemente cowboys en el lenguaje mixto de la frontera, preparaban sus tortillas al amanecer con maíz nixtamalizado que cargaban seco en bolsas de cuero. El comal improvisado era una piedra plana colocada directamente sobre las brasas. La masa se aplastaba con las palmas, se cocinaba 30 segundos de cada lado y se envolvía en la camisa para mantenerla caliente. Con frijoles y chile, esas tortillas alimentaban igual que cualquier biscuit de harina de trigo, pero con un sabor completamente diferente, ancestral, profundo. Número 14. Caldo de huesos largo. Cuando una res era sacrificada en el camino, nada se desperdiciaba. Los huesos que quedaban después de que la carne había sido cortada iban directamente a la olla con agua y sal. El cocinero lo servía durante toda la noche a fuego muy bajo y al amanecer tenía un caldo oscuro, gelatinoso, cargado de minerales y con una profundidad de sabor que ningún cubo de caldo moderno puede imitar. Ese caldo era la base de todo lo que se cocinara los próximos días. Daba vida a los guisos, salvaba los frijoles sin sabor, convertía el water gravy en algo que valía la pena comer. Los vaqueros que se cuidaban lo bebían caliente en taza antes de montar. Era el primer antiinflamatorio de la historia del oeste, aunque ellos no lo sabían. Número 15. Water gravy para tiempos difíciles. El water gravy era la receta de la desesperación y también, curiosamente, una de las más queridas. Cuando no había carne, no había leche, no había nada, el cocinero tomaba la grasa que quedaba pegada a la sartén de hierro, añadía harina, la tostaba hasta que se ponía marrón y luego agregaba agua hirviendo poco a poco. Sal, pimienta negra y eso era todo. Una salsa marrón, espesa, caliente. No tenía proteína, no tenía valor nutricional especial, pero sobre un biscuit de maíz a las 5 de la mañana con el frío del desierto encima era exactamente lo que necesitabas para convencerte de que el día merecía comenzar. Número 16. Fried salt pork con papas. Las papas eran el lujo raro del chuck wagon, pesadas, voluminosas, difíciles de transportar en grandes cantidades, aparecían en las primeras semanas del camino, cuando el carromato salía del último pueblo cargado hasta los topes. El cocinero las cortaba en rodajas gruesas y las freía en la grasa que soltaba el salt pork al calentarse. Sal, pimienta, a veces un poco de cebolla seca. Las papas absorbían toda esa grasa de cerdo y se cocinaban con los bordes crujientes y el interior suave. Era el plato que más recordaban los vaqueros cuando regresaban a casa, no porque fuera especialmente sofisticado, sino porque en el camino, cuando ya solo quedaban frijoles y mush, el simple recuerdo de esas papas fritas en grasa de cerdo se convertía en un sueño recurrente. Spotted pop o arroz con pasas. Los vaqueros tenían un sentido del humor peculiar para nombrar sus comidas y el spotted pop era el ejemplo perfecto. El nombre hacía referencia a las manchas oscuras que las pasas creaban sobre el arroz blanco, como un perro manchado. La preparación era simple: arroz hervido con leche en polvo reconstituida, azúcar o melaza, pasas secas y una pizca de canela si el cocinero se sentía ambicioso.
Todo a la olla hasta que el arroz absorbía el líquido y las pasas se hinchaban y se volvían tiernas. Era el postre de los días buenos, el que aparecía en los cumpleaños o cuando el jefe de la caravana decidía celebrar que habían cruzado un río peligroso sin perder cabezas. Sorprendentemente dulce y reconfortante para hombres acostumbrados a la comida más austera. Número 17. Mulligan Stew de los campamentos vagabundos. El Mulligan Stew no era exclusivamente vaquero, pero los vaqueros lo conocían bien porque compartía ADN con todos sus guisos de supervivencia. Originalmente era la comida de los hobos, los trabajadores itinerantes que viajaban en tren y acampaban en los márgenes. Era literalmente el guiso de todo lo que podías conseguir: pedazos de carne de cualquier animal, verduras robadas de campos cercanos, frijoles, papas, cualquier cosa comestible que alguien del grupo aportara a la olla común. Lo notable del Mulligan Stew era su filosofía. Nadie comía solo mientras hubiera algo en la olla para añadir. Era el plato más democrático del oeste, el que igualaba a ricos y pobres, a vaqueros de rancho y a errantes sin destino alrededor del mismo fuego. Número 18. Steak de Chuck Wagon en sartén. El steak del Chuck Wagon era el corte que nadie habría elegido en un restaurante de ciudad. Partes duras, fibrosas, llenas de tejido conectivo, pensadas para aguantar kilómetros dentro de una alforja y no para derretirse en la boca. Pero el cocinero sabía exactamente qué hacer. Golpeaba la carne con el mango de su cuchillo para romper las fibras, la frotaba con sal gruesa y pimienta negra aplastada, y la tiraba a la sartén de hierro al rojo vivo con suficiente grasa para crear una costra perfecta en 30 segundos de cada lado. No se cocinaba más, se servía dura por fuera, jugosa por dentro, con el water gravy encima. Los vaqueros que lo comían no necesitaban dientes perfectos ni educación culinaria, necesitaban hambre, y esa nunca faltaba. Número 19. Brisket cocinado toda la noche. El brisket, el pecho de res, era el corte que requería lo que los vaqueros tenían menos: tiempo. Pero cuando el clima detenía la marcha o cuando acampaban en un lugar seguro durante 2 días, el cocinero aprovechaba la oportunidad. El brisket se frotaba con sal, pimienta y chiles secos molidos, se doraba en la olla de hierro por todos lados y luego se cocinaba con agua y cebolla a fuego muy bajo durante 8, 10, 12 horas. Al despertar, la carne se deshacía sola. La olla entera olía a algo que hacía que hasta el más estoico de los vaqueros dejara de hablar y simplemente cerrara los ojos un momento para saborear. El brisket era la prueba de que incluso en el camino más duro, si tenías paciencia, podías comer extraordinariamente bien. Número 20. Rabbit fricassé con hierbas del camino. La caza era el complemento proteico que salvaba las rutas largas cuando los suministros comenzaban a escasear. Los conejos de cola blanca eran abundantes en toda la llanura y fáciles de atrapar con trampas simples. El fricasí de conejo era la preparación más común. El animal se cortaba en partes, se doraba en grasa de cerdo hasta que la piel quedaba crujiente. Luego se añadía agua, harina para espesar, y las hierbas silvestres que los vaqueros recogían mientras cabalgaban. Salvia silvestre, tomillo de pradera, raíz de cebolla. La olla a fuego bajo durante 40 minutos y el conejo se convertía en una carne tierna, envuelta en una salsa espesa y aromática que hacía olvidar temporalmente que llevabas 3 semanas en el camino sin dormir en una cama. Número 21. Camp Coffee negro y espeso. El café no era exactamente comida, pero en el viejo oeste era tan importante como cualquier plato de esta lista. El café del Chuck Wagon era café de cowboy. Los granos enteros se tostaban en la sartén seca hasta que empezaban a humear, luego se machacaban con el mango del cuchillo o con una piedra, se echaban directamente al agua hirviendo en la olla y se dejaban reposar. El resultado era un líquido negro, amargo, espeso, tan fuerte que los hombres más sensibles decían que podías ver el futuro en el fondo de la taza, pero era el ritual que marcaba el inicio y el final del día. Sin café, el camino no comenzaba. Sin café, la guardia de noche no se podía mantener. El café negro de campamento era el hilo invisible que cosía la jornada vaquera de un extremo al otro. Número 22. Sow belly frito con jarabe de maíz. Este plato combinaba los 2 elementos más omnipresentes del Chuck Wagon, el cerdo salado y el endulzante. El cocinero cortaba lonchas gruesas de sow belly, las freía en la sartén hasta que la grasa se volvía transparente y los bordes comenzaban a caramelizarse, y luego añadía una generosa cantidad de jarabe de maíz directamente sobre la carne caliente. El jarabe chisporroteaba, se pegaba a la carne, creaba una costra dulce y salada simultáneamente.
Era el desayuno de los días festivos en el camino, el que aparecía cuando el cocinero quería recordarle a los hombres que la vida podía tener momentos placenteros incluso a 300 kilómetros de la civilización más cercana. Número 23. Hominy con grasa y especias. El hominy era maíz tratado con cal o ceniza de madera, un proceso llamado nixtamalización que los pueblos nativos americanos habían perfeccionado durante milenios y que los vaqueros adoptaron por simple necesidad práctica. Los granos de hominy eran más nutritivos que el maíz crudo, más fáciles de digerir y podían transportarse secos durante meses sin estropearse. El cocinero los rehidrataba, los freía en grasa de cerdo con sal y pimienta y a veces añadía tiras de chile seco rehidratado. El resultado era un plato denso, masticable, con un sabor a maíz tostado que ningún otro ingrediente podía reproducir. Era el plato de los vaqueros del suroeste, el que conectaba las tradiciones indígenas con la cocina de la frontera en cada bocado. Número 24. Dried Apple Stack Cake. Cuando el chuck wagon llevaba tiempo fuera del último pueblo de abastecimiento, la fruta fresca era un recuerdo lejano. Pero los manzanos secos, las tiras de manzana deshidratadas que duraban meses en bolsas de tela, eran el ingrediente secreto del postre más celebrado del camino. El cocinero las remojaba en agua caliente durante horas hasta que se ablandaban y tomaban una textura similar a la compota. Luego preparaba capas finas de masa de harina y grasa, las cocinaba en la sartén seca como si fueran panqueques delgados y las apilaba alternando capas de masa con capas de compota de manzana especiada con canela y azúcar morena. El stack cake resultante era impresionante para los estándares del camino, alto, fragante, con esa dulzura concentrada de la fruta seca que ninguna manzana fresca podía igualar. Número 25. El guiso del último día de ruta. El último plato de esta lista no tiene nombre propio porque cada cocinero lo llamaba de una manera diferente. Era el guiso que se preparaba la última noche antes de llegar al destino final, cuando el chuck wagon estaba casi vacío y había que agotar absolutamente todo lo que quedaba. Los últimos frijoles, los restos de carne curada, los trozos de pan viejo, la grasa que quedaba pegada al fondo de todas las ollas, los chiles arrugados del fondo del costal. Todo entraba en la olla sin ninguna lógica ni orden. Y sin embargo, ese guiso del último día siempre terminaba siendo el más recordado de toda la ruta, quizás porque sabía a final, quizás porque cuando estás a punto de llegar a casa, cualquier comida sabe mejor, o quizás porque después de semanas comiendo juntos, los hombres habían aprendido el ingrediente más importante de toda la cocina vaquera. El hambre compartida siempre tiene mejor sabor que cualquier receta perfecta. Eso es todo por hoy. 25 comidas que alimentaron el viejo oeste. 25 historias dentro de una olla de hierro fundido. Si este video te conectó con algo que habías olvidado o que nunca habías conocido, déjame un comentario y dime cuál de estas recetas te gustaría ver preparada en el próximo video. Suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos de la cocina que el tiempo olvidó. Nos vemos en el siguiente.